Gloria al Señor. Mis hermanos, Dios es bueno y yo siento su presencia en este lugar. Espíritu Santo, muévete, toca la vida de mis hermanos en esta noche. Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar. Eres bienvenido a nuestras vidas, a nuestros corazones. Espíritu Santo, que seas tú, Señor, dirigiendo y moviéndote en lo que resta de este servicio. Padre Celestial, te damos la gloria y la honra. En el nombre de Jesús, reprendemos todo espíritu de oposición, todo espíritu inmundo, todo diablo, toda malicia en los aires, las atamos ahora. En el nombre de Jesús, las reprendemos y declaramos que no tienen poder ni influencia sobre este lugar. Todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de burla, todo espíritu de distracción, sea ahora atado y enviado a los abismos en el nombre de Jesús. Declaramos en esta hora el gobierno y el señorío de Cristo sobre este lugar, sobre esta casa, sobre cada vida y sobre cada corazón en esta noche, sobre cada uno de mis hermanos que hoy están en este lugar. Gracias, Señor. Aleluya. Amén y amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Aleluya. Dios es bueno, mis hermanos. Yo casi nunca acostumbro a esto, pero hoy lo voy a hacer. Quiero pedirte un favor, que le digas al que está a tu lado, que le digas, eres la elección de Dios. Eres la elección de Dios. Mis hermanos, todos los que están aquí, ustedes son la elección de Dios. Fueron elegidos por Dios, porque Dios es el que elige a las personas. Y tú eres una de esas elecciones. Amén. En otras palabras, ustedes, todos aquí, han sido elegidos por Dios, mis hermanos. Así que comiencen en esta noche declarando, yo soy elección de Dios en esta generación. Yo soy elección de Dios en esta generación. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, verso 16, que me imagino que ya ustedes deben de conocérselo, porque hemos estado, valga la palabra, hemos estado trajinando con este versículo. Ya tenemos como 4 semanas de estar trajinando con este versículo. Juan capítulo 15, versículo 16 del Evangelio. Allí, en ese versículo, nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, aleluya. No ha pasado nada. Oiga lo que dice allí. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Mi hermano, Cristo te eligió. Amén. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿Cuántos tienen que llevar fruto? Usted ha sido elegido de Dios y usted tiene que llevar fruto, y ese fruto debe permanecer. ¿Para qué? Aleluya. ¿Para que qué? Que todo. Y de eso hemos estado predicando como 4 semanas, ¿cierto? Porque nosotros pedimos, pero todo lo que pedimos, Dios no nos lo contesta. Todo lo que pedimos, Dios no nos los da, ¿cierto? Pero aquí, aunque este no es el tema, pero aquí dice el verso, ¿cierto? Lo vuelvo a repetir
que todo, o sea, que todo lo que tú le pidas a Dios, Él te lo va a responder. Normalmente, si yo le pido 100 cosas a Dios, Dios me da 3 o 4. Eso es lo que está sucediendo ahora mismo. Pero el Señor promete que es todo. Pero yo no quiero hablar hoy de eso. Eso lo dejamos para el próximo domingo. Estoy hablando es de elección. Estoy hablando es de propósito. Amén. Y cuando a nosotros nos hablan de propósito y nos dicen, oye, tú tienes un propósito en Dios, nosotros pensamos que es algo misterioso, porque por más que lo hemos buscado, por más que le hemos dado vuelta al asunto, muchos de nosotros, ¿cierto?, nos lleva toda una vida descubrir cuál es el propósito de Dios para mi vida. Así es, mi hermano. Y no debería ser así, porque el propósito que tiene Dios con mi vida, y valga la redundancia, es una vida de trabajo en el reino. No es una vida de trabajo buscando o averiguando cuál es mi propósito, sino una vida de trabajo en el reino. ¿Que qué? Que produzca fruto que permanezca. Para que todo lo que tú le pidas a Dios, Dios te lo dé. ¿Me estás entendiendo? Amén. Ahora, hablando de elección y hablando de propósito, cuando Dios te elige, Dios no te elige así y ya te tira ahí. No, Dios te prepara, Dios te equipa, Dios te anima y Dios te hace madurar. Quizás ahora con mis palabras sientas que esto no es para ti. Caramba, yo pensé que el pastor iba a hablar de otra cosa, pero esto no es para mí. Me siento fuera de lugar. O quizás he cometido tantos errores en la vida que para qué hablar ya de propósito o de elección. O quizás a veces yo me creo insignificante. No me creo calificado para hacer lo que Dios haya escogido para mí. No me siento calificado para cumplir el propósito que Dios escogió o tiene para mí. Pero ¿sabes algo, mi hermano? Dios te dice en esta noche, no importa. Tú eres exactamente lo que yo busco. Porque, mi hermano, Dios elige gente imperfecta. Dios elige gente con falla. Y yo creo que todos los que estamos aquí en esta noche somos gente imperfecta. Somos gente con fallas, llenos de debilidades. Pero ¿sabes algo? Eso no te descalifica delante de Dios. Todo lo contrario, tienes que declarar en esta noche que tú eres elección de Dios. Él vio un potencial, Él vio un valor en ti, mi hermano. Muévete de esa silla. Yo no sé si alguien aquí se ha preguntado alguna vez, ¿será que Dios tiene un propósito con mi vida? ¿Cuántos se lo han preguntado? ¿Cuánto? Vicente, ¿te has preguntado, ¿será que Dios tiene un propósito con mi vida? Sí, yo creo que Dios tiene un propósito contigo, mi hermano. Y es un propósito grande de alabar a Dios, de adorar a Dios, de servirle a Dios. Y así como tú, todos aquí tienen un propósito para su vida. En otras palabras, Dios los ha elegido con un propósito claro. Fuimos creados para amar a Dios y no solo amar a Dios, sino amar al prójimo, amar a los demás. Dicho de otra manera, fuiste hecho para, como dice por ahí en un libro, fuiste hecho
para una vida con propósito. Amén. De acuerdo al plan perfecto que Dios escogió para ti. Y Dios tiene un plan con cada uno de ustedes, un plan que Dios detalló y escogió. Él conoce tu personalidad, Él conoce mi personalidad, Él conoce mis talentos, mis miedos, mis dudas, lo mismo que a ti, mi hermano. Él conoce tus fallas, tus debilidades, tus cualidades. Amén. Entonces Dios, entiéndelo, Dios no llama a la gente perfecta. Dios no llama a los más calificados, a los mejor preparados. No, Él califica a los llamados. Por eso debes confiar en Dios, que Él te eligió. Y recuerda que si Dios te eligió, Él no se equivoca. Amén. Mire, José tenía 12 hermanitos. El hijo de Jacob, el que más amaba a su padre, el que andaba con una túnica de colores, aquel que los hermanos odiaban tanto que terminaron vendiéndolo como esclavo a Egipto. José, a pesar de todo eso, si usted ve la historia, y todos la conocen, creo, José tuvo un éxito que ni él mismo se lo creía cuando llegó a Egipto. Fue un largo recorrido por Egipto. Fueron muchos años de ides, como dice, de ides y diretes, algo así, con muchas vueltas, incluido una visita a la cárcel por un tiempito largo. Pero José, mi hermano, terminó siendo el segundo hombre con más autoridad en Egipto después del faraón. Y no solo eso, José preparó a Egipto para que pudieran resistir la gran hambruna que llegaba. Amén. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan para José. Y el mismo José se lo explica a sus hermanos cuando les dice que ya los tiene reunidos enfrente, ya ellos saben que él es José. Les dice: aunque ustedes intentaron hacerme mal, aunque ustedes intentaron hacerme daño, pero Dios planeó todo para bien, para preservar la vida de muchas personas, como está sucediendo hoy. Amén. Entonces, José fue elegido por Dios para preservar al pueblo escogido de Dios. Amén. Ahora, David, todos conocen la historia, era un niño cuando fue llamado por Dios para luchar, ¿qué? Contra un gigante. Ahora la historia tiene sentido, ¿cierto? Porque ya estamos familiarizados con ella. Ya sabemos cuál es el principio, cuál es el final, cómo se desarrolló todo. Pero en ese momento, el llamado de David a ir a luchar contra ese gigante parecía una locura. Este hombre, Goliat, este gigante, medía casi los 3 metros de altura. Era un guerrero terrible, temible, lo que sea. Tanto es así que todo el ejército de Israel, un solo hombre, Goliat, lo tenía paralizado. Ya llevaban ya casi 40 días allí paralizado. ¿Y David quién era? Era un niño, tenía ¿cuánto? 16 años. No era un soldado. Ni siquiera podía aspirar en ese momento a entrar al ejército, a servir como soldado. Solamente era un pastor insignificante. El trabajo de pastor se le daba a los más jóvenes y a los más pequeños en la familia. Ahora, ¿a quién elegirías tú para luchar contra Goliat?
elegiríamos a un hombre fuerte, ¿cierto? A un poderoso guerrero, a un hombre que sea valiente, que tenga experiencia, que esté curtido en muchas batallas. Ese sí debería enfrentarse a Goliat. Es la razón, es la lógica, ¿cierto? Pero Dios no come cuento ni de razón ni de lógica. Con Dios no operan las expectativas humanas. Nada de eso, mi hermano. En cambio, Dios eligió a un adolescente que era un pastor, que era un niño que su familia había ignorado. Y cuando David está frente al rey Saúl para ir a enfrentar al gigante, dice que el rey le pone su armadura. Pero la armadura de Saúl era grande y pesada. Saúl pretendía que David luchara de la misma forma, de la misma manera que él lo haría, con una armadura buena. Pero no es así. Saúl, dice la Biblia, que era un hombre grande. Así lo describe la Biblia. Dice que de cabeza y hombros era más alto que cualquier otra persona en Israel. O sea, que el más alto de toda la nación era Saúl. Por lo tanto, la armadura de Saúl debía de quedarle bien grande y bien pesada a David. Quizás para Saúl esa armadura era una ventaja, era una protección, pero para David esa armadura tenía que ser un obstáculo. David solo podía librar la batalla. David solo podía luchar como Dios lo había preparado, como Dios lo llamó a luchar. David solo podía luchar como un pastor. Él como pastor había enfrentado a osos y a leones cuando era más joven y los había vencido. Ahora tenía enfrente no a un oso ni a un león, tenía algo más peligroso, tenía al gigante Goliat. Era un suicidio levantarse de tú a tú con Goliat. Intentar hacerle frente en batalla a Goliat era una locura, era una tontería. ¿Quién podría vencer a ese gigante? Pero sabe una cosa, mi hermano, Dios fue quien puso allí a David frente a ese gigante. Y no solo lo puso ahí, sino que Dios actuó como su escudo. Por eso, cuando yo me arrodillo le digo, Señor, tú eres mi escudo, tú eres mi fortaleza. Señor, tú eres mi protección, tú eres mi alto refugio, tú eres todo, Señor. Tú eres mi ayuda en el momento más difícil. Amén. Y yo no sé cuántos de los que están aquí tienen batallas por librar. No sé si te está esperando una batalla allá afuera. Quizás para algunos tienen un problema y la solución parecería imposible. Ganar esa batalla parece imposible porque lo has pensado, lo has mirado desde todos los ángulos, pero no has visto la salida, no has visto la solución. Has meditado, pero por ninguna parte se ven esos recursos. Es como si estuvieras luchando contra Goliat. Las probabilidades están en tu contra. Aleluya.
están en tu contra, en ese momento desearía ser otra persona, una persona más inteligente, más capacitada, más fuerte, más elocuente, cualquier cosa. En ese momento desearía ser una persona mejor, con más recursos, como sea. Quizás piensas que es mejor estar cubierto por la pesada e impresionante armadura del rey Saúl que confiar en Dios. Confiar en Dios cuesta, mi hermano. Pero déjame decirte en esta noche, ese no es el plan que tiene Dios contigo. Amén. Él sabe lo que tú necesitas para ganar y para pelear esa batalla. Él sabe. Y los planes que Él tiene son mejores que los planes tuyos. ¿Y sabe qué te dice el Señor en esta noche? No lo resistas más. Aquí hay gente que está resistiendo a Dios. Suelta. Déjate llevar por Dios. Suelta la lógica, suelta tu propia fuerza, suelta la razón, suelta todo. No mires. Recuerda lo que dijo David. David dice que miró a los montes y dijo, ¿de dónde podrá venir mi ayuda? Salmo 121, ¿de dónde vendrá mi socorro? No ves ayuda por ninguna forma. No hay conexiones. Los amigos se fueron. No hay nadie. Nadie te quiere prestar. Nadie te quiere ayudar. Nadie te quiere tender la mano en este momento. ¿Sabes una cosa? No fueron tus amigos. No fueron tus familiares. Es Dios. Es Dios que te está dejando solo. Es Dios que te está dejando sola. Porque Dios te eligió a ti. Tiene propósito contigo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Porque no son tus talentos lo que necesitas para ganar esa batalla. No son tus talentos los que necesitas para triunfar en la vida. Aleluya. Solo necesitas confiar en que Dios te eligió a ti. Uno que otro cristiano incrédulo dirá, eso que está diciendo el pastor no tiene sentido. La lección de David para que fuera a pelear con gigantes tampoco tenía sentido. Dios eligió a David por una razón, y usted la sabe, porque David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque confiaba en Dios ciegamente, y sabía Dios que lo que le dijera a David, él lo iba a hacer. Y Dios te ha elegido a ti también, mi hermano, mi hermana que estás ahí, para su batalla. Dios también te eligió a ti para que pongas ese gigante que tienes enfrente de rodillas. Amén. Jeremías, capítulo 1, verso 5, nos recuerda unas palabras que dicen. Aleluya, qué bonita esa. No, ya he dado cuenta, estaba metido en... Mire, Jeremías 1:5 dice, antes de que te formara en el vientre, te conocí. Y antes de que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Aleluya. Amén. ¿Cuántos profetas hay aquí en esta? ¿A cuántos eligió Dios aquí como profeta en esta noche? Amén. Entiéndelo, iglesia.
Yo les prediqué de esto hace ratico, pero cuando estábamos hablando de la eternidad de Dios. Pero sabe una cosa, antes de que tú nacieras, ya Dios te había escogido. Y había puesto un propósito en tu vida. Y tú todavía no habías nacido. Y ese propósito y esa escogencia era o es para que cada uno de ustedes puedan dejar una huella en este mundo. Amén. Sin embargo, el enemigo, el diablo, intenta constantemente hacerte sentir mal, hacerte sentir excluido, hacerte sentir que eres alguien sin importancia, sin recurso, porque la plata es lo que vale y como tú no tienes importancia. Y además de eso no eres lo suficientemente inteligente, ni estás muy preparado que digamos. Aleluya. Como dicen por ahí, mentira del diablo. Mentira del diablo. Dios es experto en elegir personas que jamás la sociedad de Lorica escogería. Porque de los vil, escogió Dios para avergonzar. Aleluya. David fue escogido para convertirse en rey. No venía de una familia rica ni prestante. Era hijo de Isaí. Su abuelo era Obed. Gente pobre del linaje de la casa de Judá. No tenían influencia en Israel. Y cuando a David lo vieron en el palacio, me imagino que muchos lo enviarían, no lo podían creer. Vea, y ese no tiene ni modales, ese pastorcito. Dios, mi hermano, también escogió a Moisés para liberar al pueblo de Israel de Egipto. Eran como 4 o 5 millones de personas. Moisés, ¿quién era? Era un hombre tartamudo, dicen por ahí, que no sabía hablar mucho. Y Moisés terminó cometiendo grandes errores. Mató a un egipcio y tuvo que salir huyendo al desierto. Allí estuvo escondido por 40 años. Tenía dificultades para hablar. Era tartamudo. Dios podía elegir a otra persona, a alguien más elocuente, a alguien que supiera hablar, alguien que fuera más tranquilo, menos acelerado que Moisés, con menos problemas que Moisés. Pero prefirió elegir a ese hombre raro, extraño, que no sabía hablar. ¿Por qué? Porque Dios elige a quien Él desea, independientemente de las capacidades, independientemente de las expectativas humanas, mi hermano. Amén. ¿Por qué? Porque Dios ve mucho más allá de tus fallas. Él ve un potencial en ti que quizás ni siquiera tú mismo has visto. Y por eso estás aquí en esta noche. Amén. Mire, durante su viaje a Galilea, Jesucristo dijo, tengo que pasar por Samaria. No era necesario pasar por allí. Era una vuelta más larga.
Pero dice la Biblia que cuando el Señor llegó a un pozo, se encontró con una mujer que también había ido a buscar agua. Entonces Él le pide a la mujer y le dice, dame de beber, regálame un poquito de agua. Y ella se sorprende y lo dice, pero ¿cómo? Si tú eres judío y yo samaritana, y los judíos con los samaritanos no nos llevamos bien, ¿por qué estás hablando conmigo? Y Jesús le respondió, si conocieras quién soy, me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Amén. Mire, Jesús comenzó y le dijo a esa mujer toda su vida. Le dijo que había tenido 5 maridos y que el 6º tampoco era su marido. Y esta mujer quedó impactada, asombrada. Esta mujer que seguramente había sido objeto de chismes, de desprecio, por el currículum que ya tenía. Pero para Jesús eso no era nada. Mire, eso no era nada. La mujer le dice, mire, sabemos que va a venir el Mesías. Y Cristo la interrumpe y le dice, ¿sabes qué? El Mesías está aquí. El Mesías soy yo. Mire, es en el Evangelio, esa es la primera vez que Jesús se le revela a alguien. ¿Y a quién se le reveló? A un rabino, a un rebe, a un sacerdote, al Cohen Agadol, al líder religioso, al jefe de la sinagoga, al hombre rico, al importante del pueblo. No, se le reveló a una mujer que había sido criticada, excluida de la sociedad, despreciada. A esa fue la primera persona a la que el Mesías se le reveló. ¿Entiendes eso? ¿Me estás entendiendo lo que te quiero decir? Entiéndelo, Dios no sigue nuestros estándares. Dios no sigue nuestras expectativas, mi hermano. Nunca nos descarta, ni se da por vencido con nosotros. Aunque tú falles, aunque tú la embarres, aunque tú te equivoques, la Biblia dice que el llamado de Dios es irrevocable. Amén. Entonces no creas que las palabras que estoy hablando no son contigo. No creas que viniste aquí buscando otra palabra, pero te encontraste con esta y dijiste, eso no es para mí. Te equivocas. Si Dios te trajo hoy, es porque tú has sido llamado, elegido y escogido por Dios. Amén. Entonces, ¿por qué te descalificas? Amén. Pensando que eres pobre, que no estudiaste ni siquiera el bachillerato, que tienes muchos defectos, que tienes mal genio, que toda la vida has tenido y has tomado decisiones equivocadas. ¿Y eso qué? ¿Tú crees que Dios no sabe cada error que tú cometiste? Es más, Dios sabe cada error que vas a cometer. Y conoce todas tus luchas. El ambiente, Él sabe cuál es el ambiente en que te levantaste. Y aún así, Dios te cogió.
te eligió. Como a Pedro, Jesús sabía que Pedro en las primeras del cambio lo iba a negar. Ya, conocía las fallas de Pedro, el temperamento impulsivo que tenía, que no encajaba en ningún molde, que no cabía con nadie. Pedro era un pescador rudo, fuerte. No era una persona religiosa, ni mucho menos. Aún así, la Biblia dice que Jesús lo eligió, lo escogió. ¿Y entonces qué? Yo creo que tú tienes más cualidades que Pedro. Comienza por allí. Tú tienes más cualidades que Pedro. Amén. Perdonen que me haya demorado tanto. Pero, aún así, Dios eligió a Pedro. María, una joven virgen, en Nazaret, un pueblito chiquito. ¿Quién iba a pensar que esa muchacha se iba a convertir en la madre del Hijo de Dios? Sin embargo, ella tenía una fe notable, tenía un corazón dispuesto para Dios, para hacer lo que Él le pidiera. Y al final resultó que María fue la elección perfecta. Pero ¿quién se iba a dar cuenta de eso? Solo Dios. Solo Dios podía saberlo. Los discípulos, pura gente mala, pescadores, recaudadores de impuestos, guerrilleros, asaltantes, había de todo, ladrones. Jesús, no escogió a ningún religioso, ni a ningún experto en la ley, ni en las escrituras, ¿cierto? Miren lo que escogió Jesús. Y lo eligió allí en el aposento alto. Antes de que ya salieran para el monte de los olivos, donde iba a ser apresado, arrestado, detenido. Todos sentían la opresión, sentían que estaban asustados, estaban ansiosos, confundidos. Sabían que el que había salido por allí, de los que estaban con ellos, el que había salido por allí, había salido ¿qué? A traicionar a Jesús. Le habían escuchado decir a Jesús que Pedro muy pronto lo iba a negar. Incluso iba a negar que conocía a Jesús, que nunca lo había visto. Jesús les ordenó, ¿cierto? Y les dijo que se amaran unos a otros, que permanecieran en Él. Y les recordó algo muy importante, que ellos lo tuvieran en cuenta. Les dijo, yo los elegí a ustedes. Ellos no lo eligieron a Él. Entiéndelo. Tú no elegiste a Dios. Dios te eligió a ti, mi hermano. Así como los apóstoles, ellos fueron ¿qué? Ridiculizados, ignoraron, le hicieron bullying, los odiaron, los persiguieron, los arrestaron, los azotaron, los crucificaron, los mataron. ¿Cuántas veces se acordarían ellos que fue el Hijo de Dios? ¿Quién los eligió? ¿Y para qué te eligió? ¿Y para qué los eligió a ellos? Para ir y dar fruto en el reino. En Efesios Pablo dice que fuimos elegidos en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo para un propósito particular que Dios preparó de antemano. Amén. Colosenses dice que, voy rapidito, Pablo nos dice que somos elegidos de Dios. Oiga eso, somos elegidos de Dios, santos y amados. Así dice la Reina Valera. Somos elegidos. Somos santos. Me imagino que ninguno de los que entró hoy aquí se creía santo cuando entró. Pero dice que somos santos y amados.
Jesús eligió personas como Pedro, impulsivos, que cogemos rabia, cascarrabia por cualquier cosa. Amén. Que quizá en la primera de cambio lo negaríamos, que nos daría pena decir que somos cristianos, pero así como Jesús vio algo especial en Pedro, así también vio Jesús algo especial en ti. Aunque tú y yo estemos llenos de fallas, pero a pesar de eso, Él nos llamó a que lo siguiéramos. ¿Sí? Al igual que Pedro, nos sentimos indignos, inadecuados, pero Dios nos eligió. Nos creemos indignos. Mire, usted tiene que tener en cuenta esto. Dios no ve su pasado. A Dios ya no le importa su pasado. Dice que eso está en el fondo del mar. Y no solo eso, sino que botó la llave, pero no eligió. Nos aprobó y nos capacitó para realizar su obra, mi hermano. Entonces no permitas, iglesia, que las dudas, el miedo, te impidan seguir los planes que Dios tiene contigo. Él te eligió por alguna razón. Y Él te suple todo lo que tú necesitas para cumplir su llamado. No es por donde yo quiero ir, porque por donde yo quiero ir no voy a encontrar la prosperidad. La prosperidad la voy a encontrar cuando yo comienzo a caminar por los planes de Dios, por donde Dios me llamó a que andara. Así es. Y si a alguien no le están saliendo las cosas en esta noche, déjame decirte de parte de Dios que no es por ahí. Por ahí nada va a prosperar. No es por ahí. Por ahí nada va a prosperar. Nada de lo que hagas te va a prosperar por ahí. Camina por donde Dios te dijo que caminaras. Y verás cómo vas a dar fruto. Y fruto abundante. Ponte de pie en esta noche. Aleluya. 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 Amén. Oiga, ¿sabe una cosa? Usted no se ha hecho la pregunta, ¿por qué Dios me eligió? Porque Él quiso escogerte a ti. Él quería que fuera suyo, que fuera su amigo, su compañero. Dios te escogió a ti porque Él quería caminar contigo. Quería compartir contigo. Amén. Y esos son ustedes, mi hermano. Yo estoy viendo corazones ahora. Corazones que están latiendo ahí para el Señor. Que estás diciendo en este momento, ay, porque estabas triste. Porque te sentías culpable. Porque te habías equivocado. Pero a Dios no le interesa eso. Dios está interesado hoy en ti, iglesia. Y Dios te quiere bendecir. Te quiere bendecir tanto, iglesia. Que está diciendo que todo lo que tú le pidas, Él te lo quiere dar. ¡Todo! Y todo es todo. Entonces, como te decía, y con esto termino, busca primero el reino. Busca primero dar fruto en el reino. Y lo demás se te va a pegar, se te va a añadir sin que tú siquiera lo pidas. Porque Él lo prometió. Aleluya. Te le da gloria al Señor, aleluya.